Estamos con Alejandro Pérez, responsable del área de porcinos de SENASA. Alejandro, te ha tocado disertar aquí en Fericerdo sobre enfermedades exóticas, un tema que por estos días está preocupando bastante al productor. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca tenemos a la peste porcina africana? Bueno, es una pregunta difícil de responder. Lo que puedo responderte respecto a eso es que el riesgo cero no existe y que lo que tenemos que hacer es ver en qué cosas nosotros podemos disminuir ese riesgo. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es concientizar y explicar a los productores cuáles son las consecuencias de la enfermedad y cuáles son las medidas que pueden tomar. Así como nosotros internamente también estamos viendo de qué forma podemos reforzar para prevenir el ingreso a la enfermedad con más controles más eficientes, prevenir la exposición de la enfermedad, prohibiendo en este caso la concentración de cerdos en lugares donde pueden concurrir público y en ese público personas que vengan del exterior, de países que están infectados, como se ha verificado que es un riesgo que puede existir. Y también los productores aumentando las medidas de bioseguridad con lo que tiene que ver con el ingreso de animales, el tema de los animales silvestres, es decir, jabalíes, el perímetro que tengan, reforzarlo, el tema de contaminación en vehículos y objetos, porque es un virus que resiste mucho el ambiente y la preocupación y el riesgo es importante, tomando en cuenta la diseminación que tiene el virus en el mundo, la cantidad de países afectados, la no existencia de una vacuna efectiva o de una vacuna directamente, y como te decía, la resistencia del virus en objetos, en el ambiente, pero también en productos cárnicos o productos que pueden estar contaminados e ingresar al país, o también en desperdicios que provengan de barcos, aviones o de gente que luego, por algún motivo, terminen siendo alimento de cerdos en diferentes condiciones de producción, ¿no? Entonces, en ese sentido, también es una medida a tomar en cuenta y a concientizar a todos los niveles de la producción porcina. ¿Cómo reciben los productores estos consejos, estas sugerencias? Los productores lo reciben bien. En principio son, como te decía, medidas de prevención y a veces es difícil cuantificarlas. Es decir, porque no vemos las consecuencias es que no lo tenemos. Pero en eso, cuando surgen esas cuestiones, como por qué no podemos hacer esto o aquello, o por qué tenemos que invertir en tal o cual cuestión, ahí tenemos que explicar y concientizar de cuáles son las ventajas que se generan con el tema de la bioseguridad, con el tema de disminuir la exposición de los animales y de formalizar más la producción para que eventualmente, si la enfermedad ingrese, sea rápidamente contenida. Bien. Y para eso tenemos que reforzar la sensibilización de los productores para que notifiquen, para que hagan movimientos en forma formal, es decir, para que se transparente todo y para que el sistema de notificación y de detección temprana sea lo más eficiente posible. Asumamos, en el peor de los casos, el más catastrófico de todos, que ingresara la enfermedad en una granja. ¿Nos querés contar un poco cuáles serían el impacto a nivel productivo? ¿Ingresa a la granja? ¿En cuánto tiempo muestra síntomas? ¿Cómo funciona la enfermedad? Bien, es muy importante lo que decís, porque en el tema de la detección temprana también tenemos que tomar en cuenta cuáles son la sintomatología. En todo momento los animales están siendo afectados por diferentes enfermedades infecciosas o no, y lo que tenemos que tomar en cuenta en el caso de africana, que es muy similar a la peste porcina clásica, es que es una enfermedad sistémica de tipo hemorrágica, es decir, que los animales van a estar afectados, deprimidos, con fiebre, no comen, van a estar acostados, los tren posterior tipo sentado, van a mostrar manchas en la piel, tipo petequias, manchas rojas, en el abdomen, en las patas, en las orejas. Algunos animales pueden vomitar, si es una hembra preñada va a abortar. ¿Eso en cuánto tiempo? Eso estamos hablando de 5 o 7 días. Ahí se empiezan a manifestar los síntomas. Bien. Es una enfermedad que tiene como característica la alta mortandad que produce, que puede llegar hasta un 100%. Pocas enfermedades llegan a ese porcentaje, que puede arrancar en un 50% y puede terminar en un 100%. Con lo cual, la notificación inmediata
tiene que ser muy importante. Y no necesariamente tienen que ser exactamente los síntomas para que uno notifique. Digamos, el sistema se retroalimenta cuando tiene sospechas, es decir, la cantidad de sospechas que tienen que ver con síntomas relacionados, todo el sistema se retroalimenta porque va detectando cuáles son las características de las enfermedades que son similares pero que no son porcina africana. Y de esa manera estamos todos atentos a cualquier ingreso. Llegado el caso, como vos mencionás, se tiene que hacer la atención del foco, y eso sí, ahí entra el servicio, el SENASA, el servicio sanitario, a tomar todas las medidas restrictivas para que eso dure lo menos posible y desaparezca lo antes posible y no se disemine a otros establecimientos y ya no sea un foco, sino sea una enfermedad más generalizada. Por eso también es importante el tema de los silvestres, los cuales no controlamos. Ahí va dirigida la pregunta, ¿por qué le está costando tanto a los países de Asia y de Europa del Este controlarla, además de la falta de la vacuna, ¿no? ¿Cuál es el principal problema que permite que se vaya desparramando por todo el mundo? Bien, los tres principales problemas que se observan en el tema de la diseminación no son simultáneos, pero uno es el animal silvestre, el jabalí. Otros son las medidas de bioseguridad, es decir, la gente entra a través de objetos contaminados. Y luego son los movimientos informales. La gente que por ahí, pongámosle, se asusta o prefiere hacer, antes de notificar, deshacerse de los animales y hace un movimiento informal para ocultar por el miedo, el pánico que eso incluye. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que concientizar y que se entienda que esto es un bien común, que esto es algo que nos beneficia a todos y que una vez que la enfermedad ingrese ya no hay otra manera de sacarse el problema si no es notificando. Entonces, la bioseguridad, el tema de los animales silvestres, y los movimientos de animales infectados. Esos son los tres problemas que se observaron, por ejemplo, en Europa, que se pudieron identificar perfectamente en diferentes países con ciertas características. Lo que sucede en China es que existen los tres problemas a la vez. Y en un estado de situación en que fue bastante caótico, porque en un año, caótico en el sentido de la gran diseminación que ocurrió en un año, se afectaron la mayoría de las provincias de China, y con lo cual se hizo bastante incontrolable esto de la atención de sospecha y la contención de cada caso, de cada foco. Alejandro Pérez, muchísimas gracias, muy amable. A ustedes, hasta luego.